Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí iniciando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Qué padre que se conectan aquí en Avanza, nuestro centro de entrenamiento, donde nuestra visión es que todas las personas que comienzan a vivir una relación personal con Dios, de esta manera sean capacitadas, sean capacitadas para vivir en todo el potencial que nos ha sido dado para cumplir nuestro llamado y nuestro propósito en este tiempo. Ok, muy bien, pues qué gusto saludarles, familia. Eh, sí, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados, solamente si les pedimos leer, porque les voy a pedir que me ayuden a la lectura nuevamente. Y en ese caso solamente abrimos el micrófono para evitar que haya interferencias, o si les pido a todas abrir a todos, ya abren todos sus micrófonos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla entonces para dar inicio. Les pido que cierren sus micrófonos, porfa, para que de esta manera podamos evitar que haya ruidos innecesarios. Ok. Bueno, estamos aquí en nuestro módulo Biblia para Todos y voy a leer la parte final de este capítulo 15 del libro de los Hechos, eh, para que me ayuden después a leer con la parte siguiente. ¿Les parece? Muy bien. Dice entonces ahí, libro de los Hechos, capítulo 15, verso 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien. Vamos entonces a continuar en esta parte donde estamos viendo que ocurre una división. Si se dan cuenta, aquí el libro de los Hechos la narrativa del libro de los Hechos nos habla de una división que se produce aquí entre el apóstol Pablo y Bernabé, que, como recordarán, en Hechos 13 habíamos visto que ellos habían sido enviados, y de ahí viene la palabra apóstol, que significa enviado. Ellos habían sido enviados desde Antioquía de Siria, y por orden del Espíritu Santo habían sido separados para, decía el Espíritu, para la obra a la cual yo los he llamado. Y ahora, cuando están por iniciar su segundo viaje apostólico, después de que ha terminado este concilio, este consejo en Jerusalén, ocurre un grave desacuerdo entre ellos. Y aquí podemos aquí tener en cuenta algunos principios muy importantes. Le he llamado a esta parte que estamos viendo de nuestro estudio en el libro de los Hechos, capítulo 16, relanzamiento de la iglesia, porque recuerdan que vimos que en este consejo en Jerusalén hubo una controversia acerca de los judaizantes judíos que se habían llegado a Cristo, incluso fariseos y sacerdotes, y que estaban enseñando que para que los que no son judíos, los gentiles, pudieran salvarse, era necesario circuncidarlos y demandarles que cumplieran con la ley de Moisés. Así que al final la conclusión fue que la salvación es por gracia, que los que no somos judíos, los gentiles, no tienen que hacerse judíos, ni cumplir la ley, ni circuncidarse para poder recibir la salvación a través de Cristo Jesús. Así que
Esto trajo, por tanto, un relanzamiento de la iglesia porque afirmó, en este caso a la iglesia que tenía un comienzo como una iglesia judía, la reafirmó en el Evangelio del Reino, la buena noticia de que, como Jesús declaraba, el reino de los cielos se había acercado a través de él para que el mundo se volviera, se arrepintiera y creyera al Evangelio, a esta buena noticia de salvación. Me parece importante cómo Pablo le dice a Bernabé, lo invita, recuerdan, a anunciar el Evangelio. Y aquí el primer punto que quiero comentar es que esta es la manera de predicar el Evangelio. La palabra predicar significa anunciar. Ya pueden abrir sus cámaras, si gustan. Sus cámaras sí las pueden abrir, claro. Así que anunciar es la manera de predicar el Evangelio. Anunciar es predicar. Cuando nosotros predicamos, estamos anunciando, ¿verdad? Por eso es que sí, pues no hay que piedricar, porque piedricar pues es otra cosa. Pero aquí es anunciar, y anunciar es simplemente dar una noticia, dar a conocer algo que ha sucedido. Ponte a pensar un momento, si solamente tienes que anunciar lo que tú has entendido que Dios hizo por ti a través de Cristo, ¿qué le dirías a las personas? Si lo único que tienes que hacer es anunciar lo que tú sabes que ya sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que tú le tienes que decir a las personas? Pues es realmente muy sencillo. Lo que tendríamos que darles a conocer, la noticia que necesitan recibir las personas, es que ya Dios nos perdonó. ¡Wow! Que ya fuimos reconciliados y unidos a Dios a través de Cristo, y que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, a pesar de nuestras creencias religiosas y nuestras tradiciones. Si nosotros aceptamos esta verdad en la Biblia, estaremos recibiendo este regalo que la Biblia nos ofrece, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto nos amó Dios, dice, que nos dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, no se pierda. Así que el mundo, las personas están en peligro de perderse. La razón que en este último tiempo Dios nos está llamando a cumplir este propósito de anunciar la salvación a través de Cristo es porque no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie sea juzgado con este mundo. En Cristo nosotros ya fuimos juzgados. Al confiar en Jesús, entonces encontramos que en esa cruz ya fuimos juzgados, ya se aplicó la pena máxima para los pecadores, y por eso ya no somos pecadores. ¿De acuerdo? Así que por esa razón dice aquí que Pablo sintió el deseo de regresar a visitar a las iglesias. Si ustedes observan, aquí podemos ver una diferencia. No dice que el Espíritu Santo los estaba enviando, pero nos dice claramente en Hechos 13 que el Espíritu los había enviado. Y esta es la palabra griega apostolos, de apóstol, de enviado. Sino, no dice que el Espíritu los envía, sino dice que Pablo sintió, vino al corazón de Pablo invitar a Bernabé a ir a visitar a las iglesias para ver cómo están. Observa cómo este es el trabajo de los apóstoles. Esto es en el corazón de un apóstol, es estar cuidando a las iglesias, es estar viendo por la salud y el bienestar espiritual de las iglesias. Así que, ¿cómo están? No solamente se trata de predicar el evangelio y que la gente reciba a Cristo y ya. Se trata de ir a ser discípulos. Y aquí vemos entonces cómo Pablo entendió muy claramente el diseño de Dios para la iglesia. Es una casa. El diseño de Dios no es que la iglesia sea un destino turístico donde la gente llegue y se vaya. El diseño de Dios es una casa donde los hijos disfruten del bienestar y del cuidado, del alimento que hay en una casa. Así que así es, esta era la intención, pero si se dan cuenta ocurre una división entre ellos, y este es el tema de la división que comentábamos, por cierto, hace un momento aquí con Ana María antes de entrar aquí en la transmisión, ¿verdad? De la división entre dos grandes amigos. Recuerden que Bernabé había ido a buscar a Saulo, a Tarso, a su tierra, a su ciudad natal. Saulo se había apartado después de haber escapado de la acechanza de los judíos que lo querían matar porque lo consideraban un traidor
a la religión judía, y Saulo se había apartado por muchos años a Tarso, donde él confesará o abrirá su corazón en Gálatas. ¿Cuántos de ustedes leyeron Gálatas? Esta semana había que leer Gálatas. Muy bien, Ana María, había que leer Gálatas, son solo 6 capítulos. Los lees en una hora, yo creo. Y bueno, era para que ustedes vieran los comentarios que hace el apóstol Pablo de tipo personal, cómo las cartas no solo son enseñanzas teológicas, las cartas no son enseñanzas de teología. Nosotros hemos hecho de la Biblia una teología, pero en realidad, si tú ves las cartas escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, son cartas donde él está hablando como apóstol con autoridad espiritual para construir la iglesia y para establecer a la iglesia, en este caso, en la gracia. Establecer a la iglesia en la gracia. Voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes para la presentación, que me gusta que se familiaricen con lo que la Biblia nos dice, incluso no con lo que comentamos aquí, no solo lo que podemos leer, sino me gusta que ustedes puedan familiarizarse con la realidad que vivió el apóstol Pablo, porque las cartas que escribió el apóstol Pablo fueron basadas en su experiencia y en lo que estaba sucediendo en la iglesia de su tiempo, en el comienzo de la iglesia. Así que podemos ver por eso que son temas muy personales también. Aquí entonces reconocemos nuevamente el área de influencia del ministerio del apóstol Pablo. Recordarán, vamos a ver ahorita la trayectoria de este viaje, de este segundo viaje apostólico. Aquí, si pueden ver aquí, estoy marcando Antioquía, del lugar donde hicieron su primer viaje misionero en dirección a la isla de Chipre, recuerdan, y aquí viajaron hacia estos que se conoce la península de Anatolia, actualmente Turquía, que tiene una importancia geopolítica, estratégica, mundial, porque este es el puente que comunica Asia con Europa. Aquí vemos la actual Grecia, aquí vemos la bota que es muy conocida para representar Italia. Y bueno, vemos que entonces en este viaje ellos básicamente predicaron en estas ciudades de Galacia. Galacia, la palabra viene de Galo. Se cree que estas poblaciones surgieron como una emigración de lo que es actualmente Francia, de Francia hacia esta parte de Asia Menor, una migración que hubo, y los Gálatas, en realidad su origen étnico serían los actuales franceses, como ven, en lo que actualmente es el país de Siria. Así que Pablo había tenido esta influencia en las cartas a los Gálatas se refiere a estas ciudades, a estas ciudades que Pablo visitó: Perge, vemos Listra, Iconio, Derbe. Estas son las iglesias de los Gálatas que el apóstol Pablo había plantado en su primer viaje. Bien, entonces, déjenme mostrarles más acá. Muy bien, aquí podemos ver también el mapa de Anatolia, Turquía actualmente. Podemos ver aquí la región de Galacia, eran varias provincias romanas, Capadocia, Licaonia, que también es mencionada en las cartas de Pablo. Muy bien. Bien, y aquí tenemos el área, como habíamos visto aquí, la señalización del primer viaje misionero de Pablo desde Antioquía de Siria. Vemos la isla de Chipre, que cruzaron toda la isla Salamina hacia Pafos, y desde aquí navegaron hacia Galacia y esta región de Cilicia también. Aquí vemos la otra Antioquía de Pisidia, que es distinta a la Antioquía de Siria que señalo aquí.
Aquí en el recuadro les había mencionado cómo también Turquía es muy interesante Turquía, ¿saben? Porque es un área muy importante en la narrativa de la Biblia bíblica. De hecho, también aquí en Turquía están los montes Ararat, en la frontera con Georgia, y Montes Ararat es el lugar donde el arca de Noé se posó después del diluvio. Se siguen reportando los hallazgos del arca de Noé hace muchos años, pero recientemente nuevamente se publicó hubo una nota periodística sobre el descubrimiento del arca de Noé, que es uno de los... toda la Biblia contiene información arqueológica que puede corroborar la veracidad de los escritos bíblicos. Y bueno, aquí tenemos en este recuadro el área de las 7 iglesias, recuerdan del Apocalipsis. Aquí tenemos esta manchita, es la isla de Patmos, es donde el apóstol Juan recibió la revelación, el Apocalipsis, de lo que sucedería en estos últimos tiempos. Y aquí vemos las iglesias de Éfeso, Esmirna, Sardis, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Ese fue el recorrido, las 7 iglesias de Asia. Okay. Y quería mostrar finalmente el recorrido, este es un acercamiento de la señalización de los lugares que Pablo y Bernabé visitaron en su primer viaje apostólico. Aquí tenemos las 7 iglesias del Apocalipsis en la misma región. Ahí pueden ver Anatolia, la península de Anatolia, hoy Turquía. Una importancia estratégica impresionante. Aquí, digamos que aquí estaba la separación del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Por eso es tan importante, es una frontera aquí estratégica. Me llama la atención mucho que estos acontecimientos, la iglesia, se puede decir, después de que vimos que la iglesia se extendió hacia Samaria, hacia Antioquía de Siria, hacia los gentiles, ya vemos aquí cómo la iglesia se extiende hacia hoy Turquía. También podemos apreciar aquí, a ver si ven Tarso, la ciudad natal del apóstol Pablo, o sea que Pablo era de origen turco. Los turcos no son árabes, quiero que sepan que es otro tipo de cultura. Los turcos no son árabes. Y bien, aquí vemos también un acercamiento del viaje, del primer viaje apostólico. Y aquí tenemos el segundo viaje que vamos a estar checando a partir de este capítulo 16 del libro de los Hechos. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron este desacuerdo en Antioquía, y ellos, fíjense, toman 2 rumbos separados. Bernabé va a la isla de Chipre, que podemos ver aquí, a ver si puedo señalizar, aquí está la isla de Chipre, y Pablo, es interesante que él continúa, y la narrativa del libro de los Hechos está sobre el apóstol Pablo. Qué interesante. Ya el libro de los Hechos no menciona aquí el trabajo de Bernabé. Prácticamente aquí ya Bernabé no es más mencionado en el libro de los Hechos, pero vemos que a quien se menciona aquí es al apóstol Pablo, cubriendo el segundo y tercer viaje misionero, y el final de este libro, Los Hechos, con el apóstol Pablo en Roma, enseñando en una casa que él alquila. Años después, Pablo morirá por causa del evangelio bajo la persecución del emperador Nerón en el año 64. Bien, aquí tenemos que Pablo entonces de Antioquía viaja por esta región, sí va a Tarso, a su ciudad natal. Para llegar a Derbe tuvo que pasar por Tarso, aunque no lo menciona aquí el capítulo 16, pero es obligado, no había otra, tenía que pasar por Tarso para ir hacia Derbe. Regresa a las ciudades que había visitado de Galacia, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, y de aquí vamos a ver que él se va hacia Troas, que es donde aquí en Antioquía surge un redireccionamiento, porque el Espíritu Santo no le permitirá predicar el Evangelio en el norte de
de Turquía. Pablo quería seguírsela aquí en el área de Galacia, en Bitinia, pero el Espíritu lo direcciona hacia el sur, hacia el suroeste. Y lo interesante es que este es un relanzamiento del Evangelio, de la iglesia, porque Pablo insistía en predicar aquí en la región, pero el Espíritu Santo ya lo estaba enviando hacia Europa. De Troas, Pablo llegará hacia la península, digo, hacia la parte de Grecia. Vemos que llegará a Filipos, que es lo que veremos aquí en el capítulo 16, y de ahí continuará por Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y regresará hacia Éfeso. De las 5 iglesias del Apocalipsis, bajará hacia Rodas y Pátara, y por ahí cruzará, como pueden ver aquí, el mar Mediterráneo para regresar a Cesarea hacia Jerusalén. Entonces, vamos a tener un mejor entendimiento si podemos contextualizar. Me parece interesante mencionar en este conflicto que hubo esta división entre Pablo y Bernabé. Aquí tienen alguna pregunta sobre esto que estoy comentando, pueden abrir sus micrófonos y después los volvemos a cerrar. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? ¿Algo más que quisieran preguntar o comentar de esto que estamos viendo del viaje de Pablo, de este segundo viaje que vamos a comenzar a estudiar? ¿No? Bien, si tienen alguna duda, sí, Ana Mari. Yo nada más me quedó una duda que dijiste que la región de Galacia entonces pertenecía a Siria o a Turquía. Turquía. Y los primeros pobladores. Siria sí es una nación árabe. Turquía no es árabe. Y los gálatas pertenecen a Turquía. Sí, muy interesante Turquía, ¿eh? Muy interesante. Algunos teólogos dicen que también es la región donde pudo haber estado el jardín del Edén, ¿eh? Sí. Sí, está muy interesante Turquía. Y ahorita tiene importancia geopolítica porque Turquía con Endogán está dando cumplimiento profético a la guerra de la confabulación que se viene ahorita. Por eso en Megatendencias estoy enseñando en detalle esto, porque el Señor nos dio señales claras de cómo saber si viene dentro de otros 1000 años o viene mañana o en 10 años. Es que hay que ver las señales son para eso. Jesús no habló de señales, nada más les digo esto y un día de estos vengo, ustedes nada más sigan esperando que yo regrese. No, hay señales, evidencias muy claras. Es como cuando vamos a algún lugar, ¿a poco las señales dicen, ya casi llegas, tú síguele? ¿Verdad que no? Claro, si tú vas a algún lado, a algún destino, quieres saber qué tan cerca estás, sobre todo si vas lejos. El Señor Jesús sabía que desde que habló hace más de 2000 años de las señales del último tiempo, iba a ser 2000 años. Entonces, claro que Él dejó señales para que sepamos qué tan cerca estamos. No tienen idea de lo cerca que estamos. Por eso le llamo la recta final. Turquía en este momento está teniendo una participación impresionante porque Turquía llegó a ser aliado de Israel. Y en estos momentos es el enemigo de Israel, está aliado a Irán y a Siria y a Rusia. Son las naciones que se profetizan que van a dar comienzo a una guerra de la confabulación. Estamos así, de que estalle una guerra en contra de Israel. No tiene el mundo ni idea. Digo, los cristianos no tienen ni idea, porque los cristianos nada más estamos ahí reuniéndonos los domingos para que Dios nos bendiga, pero está tremendo esto. Bueno, así que el tema sobre estas divisiones, tenemos que ver que esta división entre Pablo y Bernabé no fue doctrinal. Fíjense qué interesante. Ellos no se dividieron porque uno era judaizante y el otro no era judaizante, sino tuvieron una división de preferencias personales. Y este es un tema muy interesante porque, ¿saben? Lo que puedo ver en esta pandemia es que en verdad Dios ha usado esta pandemia, ha tomado provecho, porque desde luego que Dios no manda pandemias, o no no viene de Dios, pero Dios aprovechó esto. Estamos uniendo en todo el mundo como la iglesia de Jesucristo como nunca antes, de verdad. No solo por los contactos que yo he hecho en lo personal, sino porque yo veo que todo el mundo se está conectando, todo el mundo se está invitando y nos estamos uniendo por muchas causas.
como estoy comentando en el foro de actualidad de la familia en México, aquí hay otro frente que está uniendo a muchas iglesias y muchos pastores en el país, y es la lucha para detener la legislación a favor del aborto y el matrimonio igualitario y la ideología de género. Nos estamos uniendo de verdad. Yo estoy impresionado por eso. A pesar de que en otros aspectos podemos estar divididos por doctrinas, por conflictos, como decía Ana Mari, por políticas, iglesias que hacen política, de todas maneras estamos sobre todo siendo unidos. Entonces, punto siguiente, Dios sigue usándonos a pesar de nuestras divisiones. Como fue el caso de Bernabé y Saulo, si ustedes ven, aunque la narrativa del libro de los Hechos es para reportar lo que Pablo hace en su segundo viaje apostólico, sin embargo, no quiere decir que Dios esté reprobando a Bernabé. De hecho, la forma en que habla la Biblia de estas diferencias no da a entender quién tenía la razón. Porque para Dios, más importante que nuestras divisiones como pastores, como denominaciones, para Dios lo más importante es salvar el mundo y su amor por su iglesia. Por eso es que saben, ni siquiera la salida de personas de la iglesia debería de dividirnos como pastores. Nosotros como pastores hemos pasado por esta prueba de que personas que se han ido, se han separado y han llegado a hablar mal de nosotros o a difamarnos, ni siquiera eso puede o debe dividirnos como pastores, ¿no? En algún momento, cuando yo me he acercado a pastores por controversias, finalmente he aprendido a poner por encima la unidad del cuerpo de Cristo, pero sí lamentablemente cuando no hay ética en el ministerio, ya nos ha pasado por ahí, con un ministerio que apoyamos mucho y de hecho pudo plantarse en Querétaro, la verdad, porque nosotros los apoyamos. Si nosotros no los hubiéramos apoyado, ellos no hubieran podido permanecer aquí. Pero cuando ya no hay ética, cuando hay pastores que no les importa dividir iglesias, porque ese es el punto. Y aquí hay una grave reprobación, ¿eh? Cuando Pablo habla de los perros, se está refiriendo a obreros, a pastores o líderes que dividen las iglesias. Nosotros, nuestra iglesia local sufrió una división, una conspiración de un ministerio que nos dividió como iglesia local, un ministerio que no supo respetar ni discernir que esta era una iglesia local. No se trataba de permanecer en una denominación, se trataba de que Dios va a juzgar por la forma en que se trata con las iglesias locales. Para Dios una iglesia local es la niña de sus ojos. ¿Por qué creen que el libro del Apocalipsis está escrito a iglesias locales? ¿Por qué no se escribió a una jerarquía religiosa, a una gran organización cristiana? Porque para Dios la iglesia local es la niña de sus ojos. Una iglesia local es la realidad del cielo en la tierra. Así que la forma en que se trata una iglesia local va a tener consecuencias. Así que sí, yo tengo que decirlo aquí que los pastores o líderes que han dividido iglesias, que han querido jalar gente para acrecentar su iglesia, cometen un grave error. Los que hemos sufrido de estas divisiones, no hay problema, al final de cuentas la gente le pertenece al Señor. Desde luego, la gente se va porque quiere, ¿verdad? También hay a quienes se los han chamaqueado, ¿verdad? La gente se va porque quiere. El problema es que normalmente la gente no se va porque quiere, se va porque la dividen. Y en nuestro caso, la gente que se separó porque la dividieron, no porque entró en conflicto con nosotros. La gente no ha tenido conflicto con nosotros como pastores. Así que lo que es interesante de esta división entre Pablo y Bernabé es que recuerdan que la causa de este conflicto es Juan Marcos, porque Pablo se siente decepcionado porque Juan Marcos, recuerdan ustedes, ya no siguió con ellos, ya no desembarcó con ellos en Derbe, él se regresó y algunos comentan que una razón era que parece que era muy peligroso en ese tiempo llegar a Turquía. Parece que había condiciones muy de peligro. Se habla de que había una peste en ese tiempo allá.
ahora sí que para que vean que se aplica lo que estamos viviendo el libro de los Hechos. Algunos por las pestes ya no siguen adelante, ¿no? Y ese pudo ser el caso de Juan Marcos. Entonces, sin embargo, quiero comentarles que después de algunos años se ve como Pablo cambia de actitud y cambia de postura con respecto a Juan Marcos. Como que también eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Nos pasa a muchos como líderes, como pastores, como iglesia, que cuando hay veces que pues sí te da como un celo, ¿no? Cuando hay gente que pues no es constante, gente que no se mete con Dios, y tú quisieras que se meta como tú. Y entonces ahí es donde ya decimos, empezamos a exhortarlos de esa forma. Entonces, digo, nosotros también, yo como pastor he sido así, de exhortar a las personas cuando veo que se detienen, que se echan para atrás. Pero saben que he aprendido que al final de cuentas esto es personal y que pues nosotros como pastores tenemos sí cierta responsabilidad de cuidar, pero también llega un momento en que la gente tiene que seguirnos. Yo les decía que el trabajo de un pastor no es andar detrás de chivos, sino que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Jesús así lo declaró en Juan 10. Así que más bien es responsabilidad de cada persona seguirnos y buscar al pastor. Y si no consideran que lo necesitan, pues está bien, pero ese no es el diseño de Dios. Jesús dijo que tenía compasión de las multitudes porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces, muchos cristianos están confundidos hoy en día y creen que el pastor es como nada más, como un florero, ¿no? Diría alguien, nada más que está ahí y ya. Pero pues nada más ahí lo saludo, ahí medio me congrego, pero hasta ahí. Yo no tengo con quién abrir mi corazón, quién pueda corregir mi vida, a quién le permito que hable a mi vida. Entonces, Pablo cambia de postura años más tarde e incluso habla bien de Bernabé en Primera de Corintios capítulo 9, verso 6. Él no dejó de hablar, no hablaba mal de Bernabé porque habían tenido una división por causa de preferencias personales. Es que piénsenlo bien, creo que fue muy drástico Pablo, ¿no? ¿Cuál era el problema? Ok, Juan Marcos se regresó en aquella ocasión, pero es más, no dice si Juan Marcos quería ir. A lo mejor lo invitaban y decía, no, gracias, paso. Así que se dividió antes de tiempo. Pero finalmente, bueno, Juan Marcos accede a irse con Bernabé. ¿Y qué creen? Sorpresa. Los que en un tiempo nos rechazamos o nos rechazan, algún día nos encontraremos en otras condiciones. Porque aquí nos dice cómo Pablo en Colosenses 4:10 envía saludos a la iglesia mencionando a Juan Marcos, sobrino de Bernabé. ¡Wow! Se había reconciliado, ya estaba bien, como que finalmente recapacitó, ¿no? A veces podemos ser duros con personas que sentimos que pues no le echan ganas en la vida cristiana, que o sea, que no se meten con Dios, que no están buscando a Dios como deberían. Por ejemplo, este discipulado, ¿no? Aquí debería estar toda la iglesia. Gracias a Dios que este Zoom tiene capacidad para más de 100 personas. Pero así es personal, como decimos, finalmente cada quien es responsable de su vida espiritual y pues qué bueno que padre ustedes que han sido fieles, que siguen metidos, que esta situación que en realidad es más favorable a reunirse porque como les decíamos, pues conectarse es muy sencillo realmente, más bien el que no está aquí es porque no quiere, no porque no pueda o aquí no se va a contagiar. Aquí nadie se va a contagiar. Entonces, Pablo cambia de opinión, menciona nuevamente en Filemón 1:24 y segunda de Timoteo 4:11 a Juan Marcos de otra manera como un colaborador suyo. Juan Marcos acaba siendo su colaborador. Hasta le pide, mándenme mis libros con Juan Marcos. Entonces, qué impresionante, ¿no? Me llamó la atención esto de que cómo nuestras divisiones, finalmente Dios está por encima de estas divisiones
Y solamente nosotros debemos de perdonar y sanar nuestro corazón si hay personas que nos han decepcionado en la vida cristiana, incluso como pastores y líderes. Yo en varias ocasiones pedí perdón públicamente porque en ocasiones yo sentía que podía ser duro, tener dureza o hablar a las personas con cierta dureza. De hecho, ha habido 2, 3 personas que me han aguantado. De ellas solo queda una aquí en la iglesia que cuando les corregía con mucha carácter. Y en algunas ocasiones yo de vez en vez pido perdón porque sé que a veces, pues, por ejemplo, no hay personas que mi personalidad les puede generar cierto conflicto de que luego se quejan, de que cuando me hablan no les pongo atención, no los estoy viendo a los ojos, estoy viendo otra cosa, volteo para acá, volteo para allá, y como que no los ignoro y como que se sienten lastimados de que no estoy pendiente cuando me están hablando. Sí, fíjense que Carito, esto lo digo para justificarme, me decía que a lo mejor sí tenía yo un problema de, ¿cómo decía Erika? Carito, de déficit de atención. Puede ser. Entonces, los que me han ido conociendo, pues saben que no, que realmente yo puede ser que me distraiga por momentos, pero créanme que he hecho mi mayor esfuerzo y he avanzado. ¿Eh? No, no tienen idea, hace 10 años de verdad. Yo estaba viendo la computadora, a Ana Mari le tocó, recuerdo la primera vez, Ana Mari, que tuvimos una cita en mi oficina allá en la calle de Yuca, en Arboledas. Fíjate que me acuerdo, Ana Mari, que me hablaba Ana Mari, estábamos hablando temas súper delicados, y yo en la computadora. Fíjate que, perdóname, Ana Mari, pero sí te escuché, tú sabes que te oí. ¿Verdad, Ana Mari? Y así como Ana Mari, no me daba cuenta de eso, ya me bendijo, ya me dio la santa bendición. Y entonces, la verdad es que sí, yo era así de ver la computadora y estar siempre queriendo hacer 2 cosas a la vez. Un día me di cuenta que estaba mal y que no podía hacer eso. Yo nunca agarro un teléfono, ya, cuando estoy con otras personas, ustedes no me verán en el teléfono ya. Aquí en mi casa una vez me llamaron la atención porque mientras comíamos, yo quería estar todavía trabajando con el teléfono y me llamaron la atención de que estaba yo en el teléfono, yo lo guardo. Ahora yo soy el único que en la mesa no saque el teléfono. Nunca saco el teléfono, lo tengo guardado a un lado, no estoy, rara vez me verán mandando mensajes cuando yo estoy con alguien. De hecho, cuando estoy con alguien y entran llamadas, te ha tocado que no les contesto, a lo mejor te ha tocado que no te contesto, pero es porque si yo estoy contigo y entra una llamada, no tengo por qué dejar de atender a la persona con la que estoy reunido para atender una llamada. Hay personas que son así, les marcan y luego al teléfono, ay, perdón, pero ¿quién te habla? Estamos en una cita. Solo que se estuviera muriendo tu abuelita, pues contéstale, ¿no? Pero si no hay una razón tan importante, ya me extendí mucho con respecto a la forma en que los pastores podemos fallar a la expectativa, ¿no? Sí, la verdad somos pastores, somos finalmente también con defectos, con deficiencias de carácter, con una personalidad que ustedes me han ido agarrando la onda, pero les amamos. Y normalmente cuando alguien nos necesita siempre lo atendemos y si me marcan y no contesto y veo tu llamada, yo me reporto y te marco. Entonces, sí, lo considero una responsabilidad. Así que sí creo que este tema de las divisiones tenemos que verlo en la perspectiva de Dios y es que como Dios, para Dios, como para el Señor es distinto, ¿no? Como Dios esto no le genera. Fíjense cómo el Espíritu Santo estuvo dirigiendo a Marcos, a Pablo, lo mismo que a Juan Marcos con Bernabé, lo mismo. Ahí estuvo el Espíritu respaldando lo que ellos hacían. Me gustaría comentar que nos tocó, Erika y a mí, bueno, nos tocó invitar a este foro de reapertura para participar a una pareja de pastores que se divorció y que mucha gente sabe hoy en Querétaro de este caso de una pareja de pastores que se divorciaron. Cada uno hoy tiene su propia iglesia, que por cierto es el caso ahorita de Guillermo Maldonado. Él ya anunció que su esposa le pidió el divorcio y no se sabe qué pasó. Ya se descartó totalmente que haya sido por un caso de infidelidad o algo así, pero nos tocó a Erika y a mí invitar, o me tocó invitar a este foro de reapertura,
y la verdad es que pues los dos son nuestros amigos, a los dos les amamos, sabemos, tenemos la versión de ambos, pero no les juzgamos porque creemos que pues ellos darán cuenta al Señor de su matrimonio y de su ministerio. Nosotros no nos corresponde juzgarles si deben o no predicar o ministrar. Si ellos lo hacen y tienen el respaldo del Señor, pues adelante. Nosotros mantenemos la amistad con ellos y entendemos que pues a pesar de eso Dios los sigue usando a los dos. Y ahí están, bien raro, están, esto es algo extrañísimo, no he oído de otro caso en México así, pero pues igual, no es respetable porque Romanos 14 dice que cada uno dará cuenta, dice el Señor, ¿tú quién eres para juzgar a mi siervo que crees que está caído? ¿Y tú qué sabes si está caído? Porque poderoso, dice, es Dios para levantarlo, dice. Entonces, las divisiones, estamos viendo estos casos tan impresionantes de divisiones y pienso en las iglesias que pues cada cierto tiempo las iglesias permanece un grupo tan reducido de personas fieles y yo oigo, tengo amigos pastores que veo que gente está con ellos, ya no está con ellos, estuvo con nosotros, ahora está con otros y así andan muchos. Y nosotros como pastores no nos vamos a dividir por la gente. Yo lo que les cuestiono a mis amigos pastores es la ética. No tengo problema de que la gente se vaya con ellos, sino la ética, si ellos están favoreciendo esa división, si a mí me ha llegado gente que se ha dividido de otras iglesias y yo les he animado a restaurar su relación con su pastor. Y hemos logrado en algunos casos, hemos tenido éxito para que regresen a su iglesia con su pastor. Que lamentablemente en Querétaro muchas iglesias han crecido no porque estén ganando, sino porque solamente han sabido agarrar gente que ya no está en otro lado y que ya corrieron con él. Está bien, pudo haber razones por las cuales haya personas que ya no estén o ya no quieran estar en una iglesia local y se vayan a otra. El problema es los pastores, la ética, que entre nosotros hay esa ética. Bueno, y finalmente, cuando habla aquí el apóstol Pablo de confirmar la fe a las iglesias, esto es muy interesante, muy importante. La palabra griega para confirmar es estereo, como estéreo, ¿recuerdan? Qué interesante. La palabra estereo significa hacer sólido, significa afirmar, como que se escuche, como el estéreo, ¿no? Un estéreo creo que quizás le pusieron a los estéreos ese nombre porque el sonido que dan esos equipos es un sonido mucho más, mayor calidad. Así que es muy importante confirmar, que seamos confirmados en nuestra fe. Es muy importante entonces consolidar a los nuevos creyentes. Y yo quiero invitarles como discipulado a tener un corazón sensible para los invitados que nos están llegando, para las personas que recibimos, que llegan a Cristo, porque tú eres parte de un equipo que tiene un llamado de parte de Dios a cuidar de nuevos creyentes, de consolidar a los recién nacidos en Cristo. Entonces, Pablo quería confirmar a las iglesias. Algunos datan que él regresaría a visitar a las iglesias de Galacia de 3 a 5 años después. Los capítulos que leemos en la Biblia no quiere decir que los acontecimientos ocurren sucesivamente. No, los acontecimientos pueden datar de mucho más tiempo. La narrativa es otra cosa, que aquí nos diga que ya iban de regreso, no quiere decir que eso fue de un día para otro, no. Pasaron de 3 a 5 años que Pablo regresa. Y por esa razón les decía yo, antes del concilio de Jerusalén, Pablo le escribe a los Gálatas. Es la primera carta del apóstol Pablo donde él habla de la gracia y dice cómo las iglesias crecían y eran confirmadas al recibir este mensaje de Pablo. Pablo llegaba diciéndoles: en el Consejo de Jerusalén acordamos que los gentiles son salvos por gracia, no tienen que hacerse judíos, ni tienen que obedecer la ley, ni circuncidarse para salvarse y recibir su salvación en Cristo. Y eso alegraba a las iglesias porque esto es un relanzamiento. La gente, al entender que la salvación es un regalo, se va a entusiasmar y lo va a recibir como me pasó a mí y a cada uno de ustedes.
que cuando nos dimos cuenta que no era a través de nuestras obras ni de una religión que íbamos a salvarnos, wow, se quitó una carga de nuestras espaldas, de nuestros corazones y dijimos, gracias, Señor, tú ya me perdonaste, yo lo acepto y lo recibo. Y de ahí nacimos de nuevo y comenzamos una nueva vida en Cristo. Así que, bien, aquí quiero hacer un alto, quiero terminar con quiero compartir un video con ustedes acerca de los judaizantes. Y si alguien tiene algún comentario, adelante, con toda confianza. ¿No? ¿Algún comentario o alguna duda que tengan? Lo podemos checar. Muy bien, déjenme ver. Entonces vamos a terminar compartiendo en pantalla aquí este video, porque este tema de los judaizantes es muy importante, porque en este último tiempo es parte de lo que el Señor estaría despertándonos. Sobre los judíos mesiánicos. Pero no todos los cristianos tenemos claro quiénes son y qué creen. Acompáñanos en este video a descubrir 7 datos muy interesantes sobre el judaísmo mesiánico que quizás nunca te lo han dicho. Número 1. Los judíos mesiánicos son judíos que han creído en Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, este movimiento es muy complejo ya que tiene muchas facetas. Se puede definir como un movimiento que pretende alcanzar a los judíos para Cristo y a la vez recuperar los aspectos judíos de la cultura y la teología. Número 2. Los judíos mesiánicos surgieron de los primeros creyentes judíos durante la época de los apóstoles, pero un grupo de ellos querían judaizar a los gentiles, exigiéndoles que debían circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés para ser salvos. Fue aquí cuando los apóstoles intervinieron y aclararon que los gentiles no tenían que cumplir la ley de Moisés para su salvación, ya que esta era solo por gracia. Número 3. Existe un grupo de judíos mesiánicos que están conformados por judíos que tienen como misión evangelizar a otros judíos para Cristo, pero conservando todas las costumbres del judaísmo tradicional, tales como las fiestas judías, guardar el sabbat, alimentación y otros aspectos. Hay algunos de ellos que guardan estas costumbres para conservar su identidad judía, pero no creen que éstas le ayudarán a ganarse la salvación. Número 4. Ahora presta atención a este punto. Existe un grupo dentro de los judíos mesiánicos que está conformado por judíos y gentiles que consideran que la cultura judía es superior. Muchas veces dicen que debemos usar palabras hebreas, música tradicionalmente judía, festivales judíos, pero no insisten en que los gentiles sigan la ley de Moisés. Número 5. Una rama de los judíos mesiánicos es muy parecida a la que describimos anteriormente. Sin embargo, ellos afirman que los creyentes gentiles, es decir, los cristianos en general, debemos vivir como judíos. Debemos cumplir toda la ley de Moisés para poder ser salvos. Ellos alegan que como Jesús fue judío, asistía a la sinagoga, obedecía la ley de Moisés, entonces cada creyente tiene la misma obligación. Este grupo suele usar el versículo de Juan 4:22 para justificar esto, que dice que la salvación viene de los judíos. Número 6. Un movimiento mesiánico que es aún más radical es aquel que afirma que todos los creyentes debemos convertirnos al judaísmo y rechazar el Nuevo Testamento o el cristianismo. Este grupo rechaza la inspiración del Nuevo Testamento, afirmando que no es lo que realmente los apóstoles escribieron, por lo que no lo consideran palabra de Dios.
Para ellos, solo el Antiguo Testamento es inspirado, debido a que según ellos es un texto perfectamente transmitido por medio de los escribas judíos. Número 7. Como práctica general, los judíos mesiánicos, entre algunas de las doctrinas que enseñan, están las siguientes. Consideran que la Torá es la base de su salvación a través del Mesías. Reconocen la Trinidad, pero ellos le llaman la unidad compuesta. Reconocen la divinidad de Jesús. Creen que Jesús volverá a la tierra para establecer su reino, que gobernará y reinará sobre Israel desde Jerusalén en paz y justicia que cubrirá toda la tierra. Practican poner las manos para sanidad y para recibir la manifestación de su espíritu. Luego de ver las distintas facetas del judaísmo mesiánico y algunas de sus creencias, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el judaísmo mesiánico considerado una secta? Lo cierto es que algunas de sus ramas podrían ser consideradas como sectas, debido a que contienen peligrosas enseñanzas antibíblicas, tales como la salvación por obras y el rechazo al Nuevo Testamento. Al leer el pasaje de Hechos 15 podemos aprender cómo los apóstoles tuvieron que enfrentarse a las falsas enseñanzas de estos grupos, ya que algunos judíos que creyeron en Cristo querían obligar a los cristianos gentiles a convertirse al judaísmo, por lo que los apóstoles tuvieron que intervenir afirmando que esto no era así, que el gentil era salvo por su fe y no por cumplir la ley, al igual que los judíos, pero establecieron principios que los gentiles debían seguir para no ofender a los judíos. Recomendamos tener mucho cuidado con la tendencia de cristianos en América Latina que están buscando judaizarse y judaizar a otros. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like y suscríbete a nuestro canal. Muy bien, pues vamos a despedir aquí la transmisión esta noche de este módulo Biblia para Todos, Libro de los Hechos. Si tienen pendiente la lectura de la carta a los Gálatas, les encargo que lo hagan, les encargo que se familiaricen con esta primera carta, este escrito del apóstol Pablo, donde seremos reafirmados en la gracia y también comprenderemos aspectos muy personales de la vida del apóstol Pablo para tener mayor provecho de este estudio, ¿de acuerdo? Muy bien, familia, continuamos entonces con nuestro coaching